Muy buenas noches, doctor Galarza. Vamos a realizar nosotros el video que corresponde al examen oral final sobre las técnicas de argumentación y la retórica. Voy a empezar haciendo una introducción y de ahí mis compañeros van a ir aportando, van a ir haciendo sus aportes para esta exposición. Hemos de empezar que la retórica jurídica es una técnica de argumentación que se utiliza para construir la verdad en el ámbito jurídico. La retórica y la argumentación jurídica están vinculadas, pues la retórica está basada en tres teorías fundamentales, que es la construcción la construcción de la teoría, la elocuencia y la argumentación. Entonces, por ende, tanto la argumentación y la retórica están vinculadas para conseguir el fin de la argumentación, que es persuadir a las personas que vamos a lidiar con nuestra teoría jurídica. A continuación, el compañero Ángel Garavito. Técnicas de la retórica en derecho. El uso de la elocución y la persuasión. La retórica en el derecho se refiere a la forma en que se presenta un argumento y cómo se estructura el discurso para captar la atención, persuadir al oyente, en este caso al juez. El uso adecuado de la elocuencia puede fortalecer un argumento, como por ejemplo, la elocuencia en un discurso jurídico. Este tribunal tiene la oportunidad de sentar un precedente histórico en la lucha contra la discriminación laboral. En sus manos está el poder de garantizar que todas las personas, sin importar su género o raza, reciban un trato justo en el ámbito laboral como manda nuestra Constitución. El uso de la antítesis. La antítesis es una contraposición de dos ideas opuestas para destacar a una de ellas. En derecho puede utilizar para resaltar la injusticia de una situación, como por ejemplo, de antítesis, que la justicia se convierta en uno de los más necesitados. No pueden seguir, quiera acceder a una defensa adecuada. Tenemos preguntas retóricas. Las preguntas retóricas se utilizan para hacer que la audiencia piense en un determinado punto, sin la necesidad de una respuesta directa. En derecho, estas preguntas pueden servir para enfatizar la debilidad del argumento contrario, como por ejemplo, ¿es justo que una persona pase años en prisión preventiva sin que se haya demostrado su culpabilidad? Tenemos la repetición para enfatizar puntos claves. La repetición en derecho ayuda a recordar al tribunal a los puntos más importantes. Reiterar ciertos principios puede ser claves para hacer que un argumento se fije en la mente del oyente. Como por ejemplo, repetición. El principio de la legalidad debe prevalecer. La legalidad es un proceso. La legalidad en las pruebas, la legalidad en la detención es una cuestión de derechos fundamentales. Una técnica efectiva para desarrollar argumentos es la estructura de Tolkien, que es un modelo que ayuda a organizar argumentos de manera clara y lógica. Se compone de 6 elementos: la afirmación, la evidencia, la justificación, la garantía, la refutación y la calificación. Esta estructura no solamente ayuda a clarificar el argumento, sino también permite anticipar y refutar posibles contraargumentos, lo que fortalece la posición defendida. Un ejemplo puede ser un abogado que defiende a un cliente acusado de robo, que podría estructurar su argumento de esta manera, el cual es la evidencia. Mi cliente no robó la tienda. La evidencia es de que hay grabaciones en el video que muestra que el cliente está en otro lugar antes de que suceda el robo. La justificación es de que muestra que no pudo haber estado en la tienda en ese momento del crimen. La garantía es de que si una persona está en un lugar diferente, no puede cometer un delito en otro lugar. La refutación es que aunque el acusado argumenta que mi cliente tiene antecedentes, eso no significa que sea culpable del caso en específico. La calificación es que por lo tanto es altamente probable que el cliente sea inocente. El uso de la narrativa es una técnica poderosa en la retórica que permite conectar emocionalmente con la audiencia, contar una historia relevante y que puede ser que un argumento sea más memorable y persuasivo. Un ejemplo puede ser un defensor de derechos humanos que puede contar una historia
de una persona que ha sufrido injusticias, lo que puede ayudar a humanizar el problema y a generar empatía en la audiencia. La apelación de la emoción, que es de patos, es una técnica retórica que busca provocar sentimientos a la audiencia para influir su propia opinión o decisión. Esto puede incluir en un uso de anécdotas, imágenes vívidas o un lenguaje emotivo. Un ejemplo puede ser sobre la importancia de la donación de órganos, que podría incluir testimonio de algunas personas que han recibido trasplantes y lo que ha cambiado sus vidas apelando a la compasión y la empatía del público. En la apelación de la lógica, que es de logos, implica el uso de razonamientos claros y la evidencia concreta para respaldar su argumento, lo que podría incluir una estadística, uso de caso y ejemplos concretos. Un ejemplo puede ser un argumento sobre la necesidad de políticas ambientales, que podría incluir datos sobre el aumento de la contaminación y sus efectos de la salud pública, presentando casos de lógico y fundamentado. En la credibilidad del orador es de etos. Es crucial la persuasión. Un orador debe establecer la autoridad y la confianza ante la audiencia. Esto puede lograr que tengan una formación y argumentos el cual estén bien fundamentados. Un ejemplo puede ser sobre un médico que habla sobre la importancia de las vacunas, que puede mencionar su experiencia en el campo de medicina y los estudios que se respaldan en su posición, que aumenta su credibilidad. La anticipación de contraargumentos es de que se puede anticipar y abordar posibles contraargumentos para fortalecer el mismo argumento. El orador en sí puede demostrar la consideración de diferentes perspectivas y refuerza en sí su posición. Un ejemplo puede ser un defensor en la educación pública, que podría anticipar el argumento de la educación privada, que es superior, y responder con los datos que demuestran en la escuela pública que pueden ofrecer una educación de calidad comparable. El uso de analogías y metáforas es una herramienta que puede ayudar a simplificar los conceptos complejos y hacerlos más accesibles, comparándolos en una situación algo similar para facilitar la comprensión y la aceptación del argumento. Un ejemplo puede ser un orador que aboga sobre la reforma del sistema de justicia, que se podría comparar en un sistema actual con el barco que se hunde, surgiendo que necesariamente se pueda respaldar antes de que sea demasiado tarde. En la octava sería la repetición y énfasis, el cual es una idea clave para reforzar un argumento y hacerlo más memorable, utilizando lenguaje enfático y claro que se pueda captar ante la atención de la audiencia y subrayar la importancia del mensaje. Un ejemplo puede ser un activista que habla sobre la igualdad de derechos, que podría repetir la frase todos merecemos ser tratados con dignidad para enfatizar este mensaje central. En mi opinión, el equilibrio ante estos aspectos es crucial. Un argumento que carece de emoción puede parecer frío, mientras que uno que se basa en la lógica puede resultar un poco más convincente. Además, esta práctica en debates o en discusiones grupales puede ser útil, ya que permite a los participantes experimentar la dinámica y construir y defender argumentos en tiempo real. Muy buenas noches con la audiencia que visualiza este video. Fundamentando lo establecido por los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra, puedo yo apelar que la preparación de la importancia de la argumentación jurídica, este implica un tiempo y un esfuerzo muy racional que se la deba hacer en el momento de nosotros querer apelar o argumentar hacia lo que nuestro justiciable o hacia la persona que estamos nosotros defendiendo, ¿no es cierto? Unos puntos importantes referente a las técnicas de la argumentación consiste en sistematizar y organizar las ideas para que, y que para ello se requiere estudiar detalladamente el caso y después se puede extraer argumentos principales que puedan brindar tesis sobre lo que nosotros estamos dando. Un segundo puede apoyar, se puede en apoyar los argumentos con datos y ejemplos, ya que estos pues nos aportan credibilidad, sobre todo si estos son extraídos de fuentes confiables. Puede ser un ejemplo pues las revistas jurídicas o la misma ley, que de ella viene en varios casos. Se puede relacionar los argumentos con hechos y pruebas concretas que hayan suscitado en el pasado, en referencia o en relación a un juicio
o a lo que nosotros estemos defendiendo. El claro ejemplo de eso es utilizar la tercera fuente de derecho práctica, que es la jurisprudencia, que es el estudio y el análisis y la mejor interpretación que podemos hacer nosotros de la ley en casos concretos. Se puede utilizar en método, se puede utilizar también un lenguaje claro y sencillo y respetuoso. Esto es fundamental, ya que en nuestro campo legal se requiere, tiene un alto grado de tecnicismos, los cuales nosotros debemos aplicarlos para de ello acudir a la retórica, que es procurar convencer al jurado. Cuidar y apoyarnos mucho en el lenguaje al igual no verbal, escuchar con atención para poder dar respuestas a los cuestionamientos planteados y comprender la postura de la otra parte. Y por último, manejar tonos de voz adecuados que capten la atención del auditorio. En la argumentación se busca demostrar verdades, mientras que en la retórica, fundamentando lo que manifestaba el compañero Ángel, se busca persuadir y conseguir el consentimiento del auditorio. La retórica es una disciplina que se dedica a la construcción de discursos persuasivos y a la teorización sobre cómo se los consigue. La argumentación jurídica es un procedimiento retórico en el que construye el sentido de la ley. Muy buenas noches. Perfecto. Y concluyendo, yo voy a hablarles sobre las técnicas argumentativas. Dentro de nuestra argumentación, nosotros utilizamos ciertos tipos de técnicas para hacer llegar nuestro mensaje a la persona que queremos persuadir. En estos 5 ejemplos que explicarles, contamos con la técnica de la definición. En la técnica de definición, nosotros tomamos un concepto de una palabra clave. Es decir, si nosotros nos basamos estrictamente en lo que esta palabra quiere decir. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un golpe de Estado, tenemos que tener en cuenta que realmente tiene que haber una subordinación o un levantamiento armado de las personas del pueblo contra el Estado para que se considere un golpe. Otra de las técnicas es el argumento pragmático. El argumento pragmático no es más sino tratar de explicar con ejemplos lo que nosotros queremos llegar a persuadir. Poner un ejemplo claro, una situación clara, establecida y determinada para llegar a nuestro punto. En argumento de comparación, de igual manera, cogemos dos situaciones que pueden ser parecidas, pero a la vez nos ayudan a construir nuestro argumento. Tomamos las diferencias, las semejanzas, y a partir de ello es que construimos nosotros paso a paso los lineamientos de nuestro argumento. La esencia. Entonces, en esta técnica de la esencia, nosotros nos basamos en lo que nos quiere decir. En este caso puede ser la norma, puede ser una ley, puede ser un reglamento, y nosotros lo que vamos a enfocarnos en nuestro argumento es en lo que nos quiere decir, cuál es el fondo y la finalidad. Y a través de ello llegar a establecer nuestro argumento para posicionar, para reforzar nuestra posición. La última de las técnicas es la regla de la justicia. ¿Qué queremos hacer con esta técnica argumentativa? Queremos buscar la finalidad única que dentro del derecho se busca, que es la justicia. Entonces, a través de nuestra argumentación, vamos a llegar que nuestras posiciones, nuestros pensamientos vayan a ese fin de la justicia. O sea, vamos a construir en nuestra argumentación que lo que nosotros estamos proponiendo es una forma justa de solucionar problemas o de llegar a la solución adecuada y realmente llegar a este fin de la justicia. Con eso sería nuestra intervención. Muchísimas gracias, doctor. Este ha sido nuestro examen final. Muchísimas gracias.